Un saludo, hermanos, en el nombre del Señor. Para los que no saben, yo tengo un blog que se llama Con la Palabra. En este blog coloco mis perspectivas teológicas, respuestas teológicas a los problemas actuales, y también coloco mis sermones. Usted puede chequear mis sermones, pero la particularidad de mi blog es que usted puede ver los comentarios de mis sermones, o sea, por qué escribo cada sermón. Entonces los puede usted leer. Es con la palabra WordPress, con la palabra.wordpress.com, algo así. Así lo van a colocar después seguramente. Entonces, ayuda esto porque así podemos interactuar un poco más. Cuando usted escuche el mensaje puede escribir una pregunta y puedo yo responder lo que usted quiere saber de la palabra de Dios, del mensaje. Y también enfoca un poco las actividades pastorales que realizo, así como mi página de Facebook. Usted puede ver las actividades pastorales que también hacemos. Amén. Hermanos, el día de ayer, con mi esposa, con Lili, asistimos a un entierro en Richmond y habíamos manejado una buena distancia y faltaban como unas 13 millas para llegar a Richmond, al lugar donde iba a ser el funeral. Pero cuando miré por delante, el automóvil que iba delante de mí estaba yendo a velocidad normal. Me gusta alejarme un poco porque yo no tengo muchos reflejos rápidos. Siempre he sido así, no es la edad, hermano, siempre he sido lento para pisar el freno, así que yo me doy distancia porque no soy tan rápido como otros. Mi esposa, a veces yo digo a mi esposa, tú eres más rápida que yo. Ella puede manejar mucho más rápido que yo. No sé si todas las esposas son así, pero yo soy más cuidadoso. Entonces, veo que el carro de adelante empieza a frenar, pero de golpe, me doy cuenta que está frenando. En ese mismo momento miro a los costados, a ambos costados, miro al frente y otra vez miro atrás y veo por detrás que viene un carro, pero está viniendo a mucha velocidad y digo, este nos va a golpear. Entonces empiezo a frenar porque el carro delante de nosotros, 2 carros y 3 carros delante de nosotros estaban detenidos prácticamente. Y yo empiezo a frenar y dije, si no puedo yo cruzar al costado, no tengo otra. Y más bien que el carro de atrás, cuando ya veía que estaba acercando, veía cómo se doblaba para no chocarme. Y logró esquivarme y pasar juntamente con nosotros. El ocurre que se había caído en el camino un contenedor de basura grande que no alcanzaron a retirar. Así que los carros que se encontraban a velocidad frenaban y los de atrás pasaban las consecuencias. Hermanos, no ha sido el momento que el Señor quería llevarnos, yo creo, a Lili y a mí, todavía no. El soberano Dios ha querido tenernos todavía, prácticamente nos hemos salvado de morir. Pero todavía vamos a estar aquí. Pero hay una cosa que me ha hecho reflexionar esta situación el día de ayer, que a veces Dios no quita los obstáculos de nuestro camino. A veces Dios permite que vengan los obstáculos en nuestro camino para poder mostrarnos y enseñarnos cuán soberano es Dios sobre todas las cosas. A veces Dios no va a quitar los obstáculos. A veces muchos dicen, ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué me tiene que suceder esto a mí? ¿Por qué tiene que venir esto a mí justamente ahora? Y tal vez un pastor joven diría, ¿y por qué me tiene que pasar esto a mí? Justamente yo estoy yendo a un funeral, estoy yendo a servir, estoy yendo a hacer las cosas del Señor. ¿Cómo puede haber un obstáculo de este tipo para mí y tal vez esperarme la misma muerte en mi mismo proceso de hacer el ministerio? Hermanos, a veces Dios no quita los obstáculos de nuestro camino, pero a veces sí Dios quita los obstáculos de nuestro camino. Y Él quiere que nosotros nos demos cuenta lo soberano que Él es. Y en este pasaje que vamos a leer el día de hoy, vamos a ver cómo Pedro y Juan predican el Evangelio, pero Dios soberanamente retira el obstáculo de su camino porque la intención de Dios era propagar y proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque el mandato que habían recibido Pedro y Juan y los otros apóstoles y los otros discípulos estaba latente todavía. Se les había dicho que vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, las buenas nuevas a toda la criatura. Era un mandato superior, era un mandato que venía por la fuerza de la experiencia que ellos habían vivido, porque habían aprendido muchas cosas del Señor Jesucristo y realmente ese mandato era ineludible. Tenían que predicar la palabra de Dios a pesar de los obstáculos que ellos puedan tropezar en su vida. Así que este era un mandato que habían recibido del Señor. Ellos tenían que proclamar las buenas nuevas. Hermanos, había llegado el tiempo de avanzar. No era suficiente proclamar el Evangelio. No era suficiente pedir ayuda cuando estaban en circunstancias difíciles o en una circunstancia difícil.
había llegado el tiempo de no detenerse con el Evangelio, sino que había llegado el tiempo de avanzar con el Evangelio, con las buenas nuevas, a pesar de los obstáculos que pueda haber en el camino. Así que vamos a leer este pasaje de la Escritura que se encuentra en Hechos, en el capítulo 5, y vamos a leer del versículo 17 al versículo 32. Lo vamos a hacer por partes. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Padre bueno, bendice tu palabra. Y que en este pasaje, Señor, podamos entender que no nos has llamado solamente a nosotros conocer el Evangelio, ni que cuando ocasionalmente, Señor, predicamos la palabra de Dios, esto sea así, sino que nos has llamado a avanzar, Señor. Es el tiempo de avanzar con tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, que el día de hoy nos hables con el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. En este pasaje vemos claramente que para Dios no hay obstáculos cuando se trata de propagar las buenas nuevas. Porque dice el texto de la Escritura: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Eso dice hasta el versículo 18. Ya habían sido advertidos Pedro y Juan de no estar predicando en el nombre de Jesús. Ya se les había dicho que no hablen en el nombre de Jesús. Entonces aparece un conflicto, el primer conflicto en el corazón de estos apóstoles. ¿A quién voy a obedecer? Por un lado viene a su mente la comisión, el gran mandamiento, la gran comisión que el Señor les dice: vayan y prediquen esta verdad a todos los lugares del mundo, a todos los confines de la tierra. Primeramente empiecen por Jerusalén, luego vayan a Samaria, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa era la orden del Señor. Pero poco antes, unas semanas antes, se les había arrestado justamente porque habían, en el nombre de Jesús, sanado a una persona y habían predicado el Evangelio, y estaban molestos por esto el concilio y les dijeron que no deben predicar más en este nombre. Pero aparentemente los discípulos, y es verdad que los discípulos, obedecieron el mandato superior, no el mandato inferior. El mandato superior era de predicar el Evangelio a toda criatura, y eso obedecieron. Y ahora, otra vez más, estaban los discípulos siendo arrestados, en este caso Pedro y Juan, por predicar la palabra de Dios. Y aquí dice el texto que el sumo sacerdote y la secta de los saduceos, ellos estaban más afectados por el mensaje de los apóstoles, porque los saduceos no creían en la resurrección. Y lo que los discípulos estaban predicando era justamente acerca de Cristo resucitado. O sea, afectaba directamente a los intereses de las creencias de los saduceos y del sistema de vida que ellos llevaban allá, porque eso se reflejaba en la vida que llevaban, en la vida económica incluso que ellos llevaban en su condición de saduceos. Pero esto se levanta como un obstáculo delante de los discípulos, pero para los discípulos, en la mente de los discípulos, se ve que ellos deciden obedecer a Dios antes que las restricciones que les han puesto el concilio, el Sanedrín, para no predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, la salvación en el Señor Jesucristo. Entonces, ellos fueron y obedecieron. Pero vemos también acá que el mensaje de las buenas nuevas puede causar reacciones diversas. No todos reciben de la misma manera el Evangelio, no todos reciben con ojos atentos, con oídos atentos el Evangelio. Cada persona reacciona de manera diferente ante las buenas nuevas de que Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Ya en la Escritura podemos ver cómo el Señor Jesucristo les preparó a sus discípulos, cómo les habló acerca de la parábola del sembrador. Les dijo: el sembrador salió a sembrar.
Y parte de la semilla cayó sobre terreno fértil. La otra parte sobre espinas. La otra parte en el camino. Y así fue hablando, como está en Mateo capítulo 13. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado en el camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 100, a 60 y a 30 por uno. Son las palabras del Señor. No todos reciben de la misma manera el Evangelio del Señor Jesucristo. Y es evidente que el Sanedrín y las personas que semanas antes habían crucificado al Señor Jesucristo, evidentemente no eran terreno fértil para las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Había muchos intereses que no les permitían aceptar ese mensaje. No era solamente el mensaje de que Cristo había resucitado y afectaba su creencia principal de la resurrección. Tenían que haber otros intereses económicos incluso en eso que influye en su decisión. Hermanos, pero cuando hay obstáculos, a veces Dios retira estos obstáculos de manera poderosa para permitir que su palabra se propague, el mensaje de las buenas nuevas se propague. Vea el texto de la Escritura que dice en el versículo 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¡Qué bendición, hermanos! Y los discípulos obedecieron la orden superior. Pero Dios retira aquí un obstáculo. El obstáculo era que estaban en la cárcel. De la cárcel no podían predicar a la gente. Así que manda un ángel del Señor, un mensajero del Señor. Muchos dicen, los ángeles no existen, hermanos. Los ángeles sí existen. Los ángeles nos protegen, los ángeles nos cuidan, los ángeles son servidores de aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, de aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y estos ángeles, y este ángel fue y los sacó y les dijo, vayan, párense en la puerta del templo y otra vez empiecen a predicar, porque esta es una orden superior. Aquí hay que distinguir entre una orden que viene del Dios vivo y verdadero y personas que están poniendo un obstáculo, un tropiezo a la extensión y a la propagación de las buenas nuevas en el Señor Jesucristo. Si bien las personas no reaccionan de la misma manera ante el Evangelio, Dios tiene poder para que ese Evangelio se propague a través de las personas. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, la voluntad de Dios es que se anuncie las buenas nuevas. Esa es la voluntad de Dios. Nosotros no podemos detener la voluntad de Dios por la forma en que nosotros vivimos. No podemos dejar de proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo porque hemos adoptado una forma de vida. Muchos dirán pues que el pastor predique o que los líderes prediquen. Hemos adoptado a veces una forma de vida que pensamos que eso nos exime a nosotros de proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo. No hay nada que diga la Escritura que los creyentes, por la ocupación que tienen, están eximidos de proclamar la palabra de Dios. La voluntad de Dios es que se predique el Evangelio. Y si alguien iba a detener en los primeros tiempos en el establecimiento de la iglesia a Pedro y a Juan en la cárcel para que no se predique el Evangelio, el Señor iba a mandar un ángel a abrir las puertas, sacarlos y otra vez predicar la palabra del Señor. No hay nada que pueda detener al Evangelio del Señor Jesucristo si realmente nosotros queremos obedecer la voluntad del Señor. Hermanos, aunque el sistema o las autoridades establecidas quieran detener las buenas nuevas, Dios hará que estas buenas nuevas se escuchen a pesar de los obstáculos que pueda colocar aún el sistema en que actualmente vivimos. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y Él había dado esta instrucción de que debiera cumplirse la proclamación del Evangelio a toda criatura. Y a veces esto es lo que pasa. Personas que no conocen al Señor Jesucristo no se dan cuenta
que Dios es un Dios todopoderoso. Y este Dios todopoderoso había ordenado que estas buenas nuevas se sepan. Así que es la voluntad de Dios que se anuncien estas buenas nuevas. Y si va a haber obstáculos para el anuncio de estas buenas nuevas, Dios en su soberana voluntad puede retirar estos obstáculos para que el Evangelio del Señor Jesucristo se extienda. Hermanos, Filipenses 2, 5 al 11 nos habla acerca de la humillación del Señor Jesucristo. Pero justamente esa humillación del Señor Jesucristo le ha dado el poder que tiene un nombre sobre todo nombre, y Él es sobre toda la creación. Y es por eso que una orden que Él ha dado de la propagación del Evangelio debe cumplirse, y no va a haber sistema mundial, no va a haber ningún obstáculo que detenga el crecimiento de la palabra del Señor. Y por eso el Señor Jesús les instruyó a los discípulos cuando les habla de la parábola de la mostaza y de la levadura, justamente en Mateo 13, del versículo 31 hasta el versículo 34, donde les habla acerca de que el reino de Dios es como un granito de mostaza, que donde se siembra empieza a crecer, se empieza a extender. Podemos querer detener, pero al día siguiente la planta está más grande. O como la levadura, que un poquito de levadura leuda la masa. Y la masa se empieza a levantar para poder hacer pan. Y esa es la característica del reino de Dios. Los discípulos habían crecido en esa enseñanza, y cuando sufrían oposición, ellos no iban a renunciar al crecimiento del reino de Dios, porque ellos habían entendido cómo es que crece el reino de Dios. Había que obedecer a Dios. Y cualquier obstáculo que iba a haber en su camino, Dios en su soberana voluntad puede levantar de acuerdo a lo que Él decida. Y veamos ahora en el versículo 21, otra vez, de Hechos, dice: entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgasteis en un madero. A este Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hermanos, la Escritura habla bien claro aquí que es inútil oponerse a Dios. Usted puede pensar, y los creyentes pueden pensar, y las personas que no conocen a Dios pueden pensar, que oponiéndose de una y cierta manera, armando cierto tipo de estrategia, pudiesen lograr detener el avance de la proclamación del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero este pasaje nos está mostrando, especialmente en el versículo 21 al versículo 26, que es inútil oponerse a Dios. Mire lo que describe el autor de Lucas, de los Hechos. Describe en forma irónica los acontecimientos después de la detención del apóstol Pedro y Juan. Primero, que describe al concilio que está reunido. Mira, usa la ironía para escribir esta parte de la escritura, del texto. Y dice: el concilio estaba reunido primero para tratar un asunto de presos que ya no estaban en la cárcel. Mire ese detalle. Dios ya los ha sacado de la cárcel, el ángel ha abierto las puertas, ya están predicando en el templo. Ahora se reúnen los del Sanedrín, los del concilio,
y se reúnen para tratar el asunto de un preso que ya no está, dos presos que ya no están en la cárcel. Está diciendo aquí la Escritura, desde el punto de vista de la revelación bíblica, está diciendo que aquí Dios es soberano y a quien lo va a sacar, lo va a sacar. Y se puede ver quién es la autoridad superior. La autoridad superior es Dios ante el cual no hay cárcel que esté cerrada. Y por tanto, aquí se puede ver la inutilidad en la cual se oponen los del Sanedrín. El concilio, irónicamente, estaba reunido para tratar un asunto de presos que ya no estaban en la cárcel. Luego, enviaron a traer prisioneros que ya no estaban encerrados en la cárcel también. Luego, llegando a la cárcel, los guardias estaban cuidando a unos presos que ya no estaban adentro. Estaban cuidando una celda vacía. El versículo 24, nos puede mostrar los límites de la autoridad humana sobre los apóstoles. Estos versículos nos muestran la limitación que tiene la autoridad del ser humano ante la poderosa autoridad de Dios. Estos del Sanedrín estaban pensando que estaban presos, ahora tráiganlos para que vamos a juzgarlos a ellos. Sin embargo, Dios ya los había liberado. Y esto nos muestra que evidentemente es inútil oponerse a Dios. Porque Él quiere anunciar su evangelio. Él ya lo había decidido. El versículo 25 nos muestra la obediencia de los apóstoles a Dios en cuanto al mandato de anunciar las palabras de vida, como dice en el versículo 20. Pero en este caso había una autoridad superior, y esta autoridad superior era la autoridad de Dios que les había mandado anunciar su palabra. Y cuando las personas se quieren oponer a Dios, esto muestra su desconocimiento de quién es Dios, hermanos. Cuando las personas se quieren oponer al conocimiento de Dios, se están oponiendo a alguien que no conocen bien. ¿Cuántas veces los esposos a veces no quieren que sus esposas vengan a escuchar la palabra de Dios? A veces, ¿cuántos padres no quieren que sus hijos vengan a escuchar la palabra de Dios? A veces, ¿cuántas esposas no quieren que sus esposos escuchen la palabra de Dios? Solamente quieren tolerar que conozcan a Dios. Y algunos cuantos obstaculizan el deseo de servir a Dios y de acercarse a Dios de un familiar cercano. Pero quiero decirte, hermano y amigo, que es inútil oponerse a Dios. Porque cuando Dios quiere llevar su palabra al corazón de una persona, así sea el chillido de un ave, le va a hablar de Dios. Así sea el viento que sopla por sus oídos, le va a hablar que Jesús le ama. Cualquier circunstancia de la vida, cualquier persona que se cruce en su camino, le va a hablar de Dios. No puedes oponerte a Dios. Es inútil oponerse a Dios. Mire la manera irónica en que narra el autor Lucas de la forma en que estaban procediendo el Sanedrín, pensando que se estaban oponiendo y estaban deteniendo el mandato de Dios. Estaban tratando de presos que no estaban en la cárcel. Estaban cuidando a presos que no estaban en la cárcel. Estaban haciendo cosas que hacen ver la limitación de su autoridad. Pero un desconocimiento de quién es Dios nos puede llevar a conclusiones de actuar en contra de Dios sin saber que ese Dios al cual estamos intentando oponernos es todopoderoso, es justo y recto, verdadero y omnisciente y omnipresente, inmutable, incambiable. Ese es el tipo de Dios que ha mandado a los apóstoles para predicar las buenas nuevas. Hermanos, podemos ver que la autoridad de Dios se puede ver por sobre cualquier otro tipo de autoridad. Pero aquí debemos aclarar. Aquí es importante aclarar, hermanos, que el creyente debe ser respetuoso a las leyes, pero a la vez debe ser obediente a Dios. La Escritura nos está enseñando como creyentes que tenemos que vivir respetuoso a la ley establecida en nuestro país. Nadie está fuera de la ley aquí en los Estados Unidos, se supone que es así. Nadie tiene que andar fuera de la Constitución de los Estados Unidos.
La Constitución nos protege a todos nosotros y también nos obliga a cumplir las cosas que hay. No podemos pensar que no estamos bajo las leyes de Virginia si vivimos en Virginia. No podemos pensar que no estamos bajo las leyes del condado de Fairfax o del condado de Arlington o del condado de Prince William County, de cualquier condado que tú vivas, estás bajo esas leyes. Por eso cada condado hasta tiene su policía, ¿verdad? ¿Y qué es la policía? La policía está velando para que se cumplan las leyes en los condados. Eso es la policía. Cuando ve que alguien infringe alguna ley, la policía va a actuar conforme a la ley. Es lo que va a pasar. Pero aquí lo que está mostrando este pasaje, que aparte de que es inútil oponerse a Dios, es necesario entender que los creyentes vamos a respetar la autoridad establecida. Vamos a respetar las leyes establecidas, pero a la misma vez vamos a ser obedientes a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso que cuando a los discípulos arrestaron, ellos se hicieron arrestar. Los llevaron, se hicieron llevar. Les dijeron, ustedes quédense aquí adentro, se quedaron ahí. Ellos no escaparon de la cárcel, sino que vino la autoridad superior y les sacó. Ellos no rompieron las puertas, ellos no mataron a los guardias, se sujetaron a la autoridad establecida. Y eso es lo que está diciendo aquí. Uno no se puede oponer a Dios, es inútil oponernos a Dios. Pero el creyente tiene que saber andar respetuoso de la ley. El creyente tiene que obedecer al mismo tiempo a Dios. Por eso Pedro recomienda un poquito más tarde, dice, cada uno de ustedes sométase a las autoridades establecidas. Creo que lo tengo aquí. Dice así, 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya sea a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores, alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Este mismo Pedro que está siendo arrestado aquí, está escribiendo este mismo pasaje aquí. Este mismo Pedro que teme a Dios y obedece a Dios, también se sujeta a las autoridades establecidas en la tierra, y no solamente él se sujeta, sino que recomienda a otros sujetarse a la ley establecida. ¿Cuántos dicen amén? Muchos dirán, entonces, pastor, ¿se puede ser un buen creyente y un buen ciudadano? La respuesta es sí. ¿Se puede ser un buen cristiano y un buen ciudadano? La respuesta es sí. No hay contradicción entre ambas posturas. Pero tenemos que entender que cuando ellos obedecieron la autoridad superior, no estaban pasándose el poder del concilio. No estaban desobedeciendo en el sentido del poder del concilio. Lo que estaban haciendo es que Dios estaba ordenando a ambos como autoridad superior y ambos tenían que sujetarse a la autoridad de Dios. También dice Romanos en el capítulo 13, versículo 1 al 7, que debemos nosotros obedecer y sujetarnos a nuestras autoridades porque están puestas para castigar al malo y para bendecir al que hace bien, para el que hace el bien. Romanos habla así, el apóstol Pablo lo dice así, y también habla en Hebreos capítulo 13, versículo 17, acerca, voy a ver aquí, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta por lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ustedes dirán, ¿por qué lee esto el pastor? El Sanedrín eran los ancianos de Israel, eran los pastores de Israel. Ahora, por fin, estamos en conflicto en nuestra obediencia a los ancianos y a los pastores de Israel. Aquí Pedro y Juan están desobedeciendo a los pastores y ancianos de Israel, y en Hebreo se habla de que deben obedecer a sus pastores también. En realidad estamos obedeciendo a los dos. No hay contradicción al momento de obedecer la autoridad de Dios.
Porque obedecer a los pastores, obedecer al Sanedrín, obedecer a los ancianos, también era un mandato de Dios. Hermanos, y a veces este es un problema con que lidiamos en las iglesias. Lidiamos con el problema de la autoridad. A veces a algunos les cuesta sujetarse a la autoridad. Pero sujetarse también requiere fe. No era para mí fácil ser hijo de mi papá, porque mi papá tenía un carácter fuerte. Él jamás me pedía, Juan, por favor, haz esto. Lo que él decía, esto va a ser mañana. No me daba opciones. No era tan fácil ser su hijo. Porque martes me decía, vos vas y recoges a los hermanos. Yo estaba pensando en otras cosas el martes. Pero el papá decía, tú hagas el caso, vas y traes a los hermanos al culto de oración. Pero papi, tú vas y traes a los hermanos al culto de oración. No era fácil para mí sujetarme a un papá con un carácter tan fuerte. Pero es bendición de Dios sujetarse a quienes están en autoridad sobre nosotros. Amén. Eso enseña la palabra del Señor. Entonces, aquí no está enseñando el pasaje que los discípulos no debieran sujetarse a los ancianos, al Sanedrín, al concilio. No está enseñando eso, sino que está mostrando que hay una autoridad superior que ha ordenado, ha dado una orden superior, y aún el Sanedrín debía sujetarse y apoyar la propagación de las buenas nuevas. Solamente que para ellos era difícil esta situación, porque semanas atrás nomás había sido crucificado el Señor Jesucristo y había resucitado, y ahora aparentemente los apóstoles aparecían frotándoles en el rostro que ellos habían sido los asesinos del Señor. Pero si ustedes ven la Escritura, ellos no estaban buscando culparles a ellos como asesinos del Señor, sino más bien estaban buscando que ellos se arrepientan, que reconozcan que evidentemente ellos han participado en la muerte del Señor Jesucristo, pero que ahora había perdón, dice, y arrepentimiento para ellos, si ellos venían. Era más difícil que para nosotros, porque ellos sí habían participado de la muerte del Señor. Nosotros no hemos participado directamente de la muerte del Señor, pero nuestros pecados también le han crucificado a Él. Pero de ellos era más cercano, y la llaga estaba fresca. Y es por eso que les costaba mucho más a ellos entender este mensaje. Hermanos, el creyente debe ser respetuoso de las leyes, pero obediente a Dios. Es inútil oponerse a Dios. El creyente distingue entre el mandato de Dios y el mandato de los hombres. Claramente los apóstoles habían obedecido a Dios antes que al concilio, sin que por eso signifique que los apóstoles no debían sujetarse a quienes son autoridad espiritual dentro de Israel. Hermanos, no es el único caso. Daniel oraba 3 veces al día, dice la Escritura. Y le habían visto que oraba 3 veces al día, abría su ventana y oraba. Añoraba estar en Jerusalén, estaba esclavo pues. Y entonces han fabricado sus enemigos una ley donde deben adorar ahora una estatua. Y el que no adore va a morir. Daniel sabía eso. Pero aquí había un mandato superior. Dios es primero, aún por sobre nuestras vidas. Y Daniel, cuando tocaban la trompeta, él no se inclinaba en donde ese Dios. Lo que hacía, como siempre, 3 veces oraba al día. Ustedes dirán, está desobedeciendo. No está obedeciendo lo que dice Pedro, no está obedeciendo lo que dice Pablo. No es eso, sino que había un mandato superior. Y para nosotros, primero, es obedecer a Dios. Amén. Por eso que el creyente debe distinguir entre el mandato de Dios y el mandato de los hombres que le alejan a Dios, de Dios. Hermanos, en nuestro país, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, hay leyes que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Hay leyes que te dan derechos que son tuyos, pero que no son bíblicos. No pienses que lo legal siempre es bíblico. Distingue entre aquellas cosas que debes obedecer de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. El hecho de que la ley apruebe las clínicas de aborto no significa que el aborto es bíblico. Que porque es legal, porque no te pena la ley o porque no nos pena la ley,
Es cierto, la ley no va a castigar eso, siempre y cuando esté en el marco de la ley tan establecida para eso. Pero no es bíblico. Y hay muchas otras cosas que andan detrás de esto. Por eso es que esta escena de Pedro y Juan arrestados por las autoridades, liberados por el Señor en su soberanía, nos muestra cómo los primeros discípulos actuaban cuando ha llegado el momento de avanzar con el Evangelio, que es necesario sujetarnos a las leyes establecidas, pero es necesario obedecer a Dios. Amén. El creyente distingue entre el mandato de Dios y el mandato de los hombres. El concilio estaba interpretando que los apóstoles querían hacer una jugada política de quemarlos a ellos por haber matado al Señor Jesucristo para conseguir venganza o represalia, pero eso no es el caso. El versículo 30 es claro, y este no era el motivo era el arrepentimiento de Israel y el perdón de pecados. El fin no era culparlos, pero tenían que reconocer que ellos lo crucificaron al Señor. Era necesario que ellos entiendan esto, pero les costaba entender. Hermanos, así que cuando llegue el momento de avanzar con la palabra de Dios, en una nación como la nuestra que ahora, que probablemente está declinando en los valores morales, es tiempo que nosotros nos pongamos firmes en obedecer la palabra y practicar nosotros la palabra. A veces yo escucho quejas, digo, ahora está así, está pasando esto así. La mejor forma de combatir esas cosas es haciendo nosotros el bien, no el mal. No podemos esperar que los otros cambien, nosotros tenemos que empezar a practicar el bien. Amén. Como dice la palabra del Señor. No podemos esperar que venga un grupo que cambie, nosotros tenemos que ser ese grupo que se inicie para cambiar y preservar nuestra nación para bendición de las posteriores generaciones. Hermanos, aquí vemos que el apóstol Pedro y Juan le han confrontado al Sanedrín con su pecado. Y le han dicho, ¿es justo? Dinos, si es justo, que vamos a obedecer a ustedes primero o vamos a obedecer a Dios. Ustedes han matado al Señor Jesús, pero no buscamos culparles. Lo que buscamos ustedes es que se arrepientan como nación y acepten el perdón de pecados. Pero Pedro les confrontó con su pecado. Y a veces esto es bueno, hermanos, no solamente en la práctica de nuestra vida diaria, sino también como nación y finalmente como personas que debemos confrontar las situaciones de pecado que se presentan cuando tenemos que extender el Evangelio del Señor Jesucristo. Ha llegado, hermanos, el tiempo de avanzar. A mí me desespera cuando escucho que alguien dice, no, esto está pasando, y no sé, alguien va a hacer algo. Hermanos, nosotros tenemos que hacer algo. No podemos esperar que alguien haga algo. El otro va a decir, alguien que haga algo, el otro va a decir, alguien que haga algo. Estudiando, hermanos, la historia, ha habido muchas razones para la caída del Imperio Romano. Pero los grandes imperios caen, hermanos. Ha habido imperios que han durado muchos cientos de años. Este imperio en el que vivimos está cerca de 200 años. Los romanos jamás pensaban que los bárbaros iban a invadir Roma. Jamás habían pensado. Es bien triste la narración histórica cuando se sabe que Roma ha caído. La misma iglesia se vio afectada por la caída de Roma. Pero está en nosotros preservar lo que hasta el momento Dios nos ha dado. Amén. Y la mejor manera es avanzar, no detenerse. Ha llegado el tiempo de avanzar con la palabra de Dios. Amén. Así que hágase el compromiso el día de hoy. Y hoy tenemos la cena del Señor. Hágase el compromiso usted de avanzar con el reino de Dios. Avanzar con la palabra de Dios. Que cuando hay obstáculos y en su soberana voluntad Dios quiere, poderosamente Él los retira. Pero cuando no retira, a veces Dios no quiere en su soberana voluntad retirar estos obstáculos. Entonces a nosotros como discípulos nos toca pagar el precio de ser seguidores del Señor Jesucristo.
De esto vamos a hablar la próxima semana, cuando hablemos la segunda parte de este sermón. Tiempo de avanzar, parte 2. Vamos a orar. Padre, te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque ha llegado el tiempo de avanzar. A veces, Señor, tú retiras los obstáculos para que tu palabra se propague. Señor, pero nosotros como tus hijos sabemos que tenemos que vivir respetuosos de las leyes, pero obedientes a ti. Señor, que no confundamos, Señor, el sujetarnos a las autoridades, Señor, establecidas en la iglesia, a la autoridad política y a la autoridad tuya, Señor, que podamos distinguir en nuestra obediencia. Señor, gracias por los apóstoles que han encarado esta situación y hasta el día de hoy nos enseñan con su conducta de cómo conducirse correctamente en tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.